Hola, molt bona tarda, benvingudes al Museu de la Ciència Cosmo Caixa i a aquesta nova edició de la jornada de l'Observatori per Scientext. Com que aquesta sessió està anunciada en castellà, continuaré també aquesta presentació en castellà. Hoy tenemos el placer de presentar la que es ya la quinta edición de esta jornada del Observatorio per Scientext, proyecto de periodismo científico de excelencia, unas jornadas que comenzaron en 2016 y que este año se plantean con un nuevo formato bajo el título Ciencia no ficción, periodistas que narran la ciencia en vivo. La jornada está coorganizada por la Asociación Catalana de Comunicación Científica y Fundación La Caixa con el apoyo de la Universitat Autònoma de Barcelona. Como muchos de ustedes, vosotros sabéis, desde Fundación La Caixa y muy especialmente desde el Museo de la Ciencia, desde Cosmo Caixa, trabajamos cada día para fomentar la mejora de la sociedad apostando por la divulgación de la ciencia, por la investigación, el conocimiento y la innovación. Y esto lo hacemos a través de nuestras exposiciones temporales y nuestra sala permanente, la Sala Universo, que seguramente algunos conocéis, a través de nuestras actividades que incluyen desde talleres a sesiones de planetario y también de toda una serie de ciclos de conferencias que organizamos para todos los públicos a lo largo del año. Y todo ello pues, con el objetivo de despertar vocaciones científicas, entre los más jóvenes sobre todo, de divulgar ciencia y de poner en valor lo que la ciencia puede aportar a la sociedad. Y en este sentido compartimos con Per Scientext su compromiso con la divulgación de la ciencia desde el ámbito periodístico y su vocación de explorar no solo las buenas prácticas que se generan en este contexto, sino también, muy especialmente en la edición de este año, los cambios y las nuevas tendencias comunicativas que se están generando en el mundo del periodismo científico y que nos hablan de innovación y de formatos que rompen fronteras entre géneros. Hoy vamos a tener aquí una muestra excelente de esto, de la mano de nuestros tres invitados y protagonistas de la sesión, los periodistas Mari Carmen Climent, Federico Bianchini e Irene Baños. Gracias por acompañarnos. Pero bueno, para saber más sobre la propuesta de este año, sobre el contexto de esta jornada, os dejaré ahora con Rubén Pemuy, director de la Asociación Catalana de Comunicación Científica. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los organizadores y muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos esta tarde. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Primero de todo, agradecer, como siempre, es un placer. Para nosotros es también una de nuestras casas, aquí el Cosmo Caixa, que siempre está dispuesta a apostar por la divulgación y la comunicación científica, que básicamente es el core, es la actividad que hace nuestra Asociación Catalana de Comunicación Científica desde 1990 y que actualmente ya somos más de 400 personas. Básicamente ahora vivimos en la era del blanco-negro, ¿no? Entonces, con la irrupción en la comunicación, que también, por lo tanto, con la comunicación científica, la irrupción de la inteligencia artificial, pues no vemos en nuestro entorno, vivimos entre los tecno-optimistas y los tecno-pesimistas, ¿no? Frente a este dominio sin control de la tecnología está la artesanía. Y la artesanía en comunicación quiere decir especialización. Y una muestra de ello es la comunicación científica y, en particular, el periodismo científico. El periodismo científico no solo pone en valor a la sociedad la importancia de la ciencia, sino que permite, valga la redundancia, a los científicos que la sociedad entienda la trascendencia de lo que es su actividad profesional y tenga el valor que se merece. Sobre Per Scientext se pueden decir muchas cosas después de diferentes ediciones. Es posible, entre otras razones, gracias a la energía que ponen Michele y Verónica para que sea posible. Per Scientext, básicamente, simplemente con venir a escuchar, porque siempre tenemos unos perfiles maravillosos, esta tarde también es así, pues ya vale la pena para conocer de primera mano ese periodismo pausado, en detalle, artesano, que no siempre es posible y que intenta desdibujar el uso y abuso en ocasiones de la inteligencia artificial también en el periodismo. Entonces, sin más dilación, espero que podáis disfrutar de esta jornada y que entre todos podamos aprender mucho de lo que nos van a ofrecer esta tarde. Gracias.
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, hablo en nombre de Santiago Tejedor, que es el director del Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, que este año también apoya la jornada per Scientex. Se excusa porque tenía un encuentro que no podía cancelar en Madrid, pero nos transmite a través de mí, que formo parte también del grupo, su apoyo a esta iniciativa como una iniciativa de transferencia del conocimiento. Por este carácter que tiene de puente entre la profesión periodística y la reflexión sobre la profesión periodística. Ahora me quito este sombrero y me pongo mi sombrero de codirector con Verónica de Per Scientex para daros dos pinceladas de lo que vais a ver. Si tuviera que resumir en una frase el sentido de la jornada de hoy, el objetivo de la jornada de hoy es que queremos que el periodismo científico mole, ¿okay? Que sea algo atractivo, que sea una señal de distinción, de inteligencia, porque vivimos en una época en que el periodismo tiene un reto, que es recuperar su relevancia frente a muchísimos otros actores, desde influencers de todo pelaje hasta comunicación interesada, etcétera, que no comparten la misma ética. Una ética de independencia, de investigación, de compromiso, de calidad, de análisis en detalle, honesta, en profundidad. Entonces, lo que no vamos a presentar hoy, a diferencia de los años anteriores, es una base de datos actualizada. Este año nos hemos tomado una pausa en el proyecto. Quizás recordáis quienes nos siguen desde hace años que cada año presentamos igual 80 trabajos nuevos en la base de datos. Este año nos hemos dado una pausa para volver a empezar el año que viene con más ambición, pero hemos dicho cómo aprovechamos esta pausa para explorar espacios nuevos. Entonces, hemos ido a buscar tres fantásticos periodistas muy talentuosos que con su trabajo ya han demostrado esta capacidad de explorar las fronteras del periodismo en esta dirección de recuperar la relevancia a través de formatos interesantes, impactantes, innovadores, etc. Entonces, les agradezco muchísimo su presencia. Entonces, deciros que básicamente no solo le hemos pedido que vengan aquí a hablarnos de su trabajo, sino le hemos pedido que lo actúen su trabajo de alguna forma. Entonces, lo que vais a ver es algo un poco distinto de lo habitual, es algo que tiene periodismo y a la vez tiene algo, digamos, de performance, ¿ok? Entonces, espero que lo disfrutéis mucho. Como digo, cada año esto es una fiesta, nos cuesta mucho trabajo, pero hay mucho voluntarismo y muchas ganas, pero ahora ha llegado el momento de disfrutarlo. Espero que os transmitamos este buen rollo, digamos, y agradecer una vez más Cosmo Caixa por su inquebrantable apoyo durante todos estos años, la CCC por lo mismo y el gabinete que acaba de incorporarse. Y muchas gracias y ahora dejo la palabra a Verónica. Muchas gracias, Miquele. Pues